Buenas noches siniestros, aquí les tengo su dosis de terror. Recuerda suscribirte, así apoyas muchísimo al canal. Cada día somos más siniestros. El relato de hoy se titula El puente colgante, derechos de autor. Alex Moralex Gómez. Era una noche de luna llena, donde todo se podía ver con claridad. Pasaban las 7 de la noche, noche de sábado. Visitaba a mi novia, que vivía al otro lado del río, para ir donde ella se debía cruzar por un puente colgante. De este puente se contaban muchas historias, algunas jocosas y otras misteriosas y terroríficas. Les narraré unas para que se hagan a la idea de lo que hablo. Se dice que una vez un hombre cruzaba el puente camino a su casa. Esa sí era una noche bastante oscura. Una sombra blanca lo llamaba con su mano, haciendo señas para que fuera. A pesar del miedo, él se llevó la mano al machete y cruzó el puente. Al llegar a la altura de la sombra, descubrió que solo era un caballo que estaba de ancas, y lo que parecía que era una mano que lo llamaba era la cola del animal cuando la boleaba. Otra fue un hombre que cruzaba el puente. Al ir en medio de este, vea un niño de unos 4 o 5 años, algo bastante extraño ya que era tarde de la noche. El hombre le pregunta qué hace allí. El niño solo dice: lléveme. Estira su pequeña mano al hombre, este lo toma y sigue su camino. Piensa que el niño está perdido. Cuando van llegando al otro lado del puente, el niño le dice: papá, ya tengo dientes. Abre su boca y sonríe. Es un millar de dientes afilados. Ya no es un niño, sino una sombra negra, con ojos rojos. El hombre intenta soltarse de esa mano y correr, pero no es una mano, es una garra que le clava las uñas en su piel. Como puede, logra zafarse y emprender la huida. Sus manos se ven desgarradas y sangrantes, mientras aquello da una risotada y se lanza al río. Al hombre le quedaron feas cicatrices para demostrar que esa historia fue real. Se decía que una mujer que era partera y bruja también practicaba abortos. No importaba el tiempo de gestación de las madres, esta tiraba los fetos del puente, vivos o muertos, así que muchos escuchaban el llorar de esos niños en aquel misterioso lugar. Muchos decían haberlos escuchado y devolverse, porque era un llanto bastante desgarrador. Con estos pensamientos voy a visitar a mi novia. Al llegar a medio puente veo una sombra blanca. Es la figura de una mujer. No me imagino nada, solo una persona que cruza el puente. Cuando me voy acercando, esta da un grito desgarrador, un grito de espanto. Me mira a los ojos, ojos rojos como fuego, me sonríe con una boca llena de dientes filosos y con un aliento a cloaca inaguantable. Después de esto simplemente se lanza al río. Corro a ver qué clase de loca es aquella, pero no veo a nadie, ni escucho el chapotear del agua al caer. Estoy en estas tratando de ver algo, cuando la veo subir volando y perderse en la noche dando unos chillidos y unas risotadas espantosas. Yo, sin pensarlo mucho, corrí de nuevo a mi casa. Lo que vi esa noche no es de este mundo. Continuamos con más relatos siniestros. Para nuestra comunidad de siniestros, comenta desde donde nos escuchas. El siguiente relato se titula La hacienda de las pavas. Mi esposo y yo administraríamos una hacienda ganadera. La realidad es que la paga era buena, pero el lugar era bastante alejado y solitario. Eran los potreros para el ganado y mucha extensión de tierra. Entre estos bosques de árboles bastante grandes, alrededor nuestro no habían vecinos cercanos. Mi esposo debía hacer un inventario de los potreros, caminos, bosques. Así sabría cuántos empleados necesitaría para una gran productividad. Entre lo que se debía realizar estaban las vías de acceso, ya que solo era caminos, y el dueño quería buenas carreteras para el transporte de comida y del mismo ganado para la venta. Lo que se iba a hacer allí era algo grande. La casa donde estaríamos por el momento era bastante vieja y muy tenebrosa, grande como nunca antes vi. Sus zaguanes eran oscuros y llenos de misterio. Todo en la hacienda tenía un tinte tenebroso. Así se lo hice ver a mi esposo, pero él aseguró que solo eran impresiones mías. Esa primera tarde, salimos a hacer un recorrido corto por un bosque aledaño a la casa. Mi esposo creía que era el lugar más indicado para hacer la entrada principal. Solo había un pequeño camino que se internaba en el bosque. Habíamos caminado pocos metros, cuando mi esposo vio unas aves un tanto grandes. Pavas, dijo él que se llamaban. Aunque no hacían nada en especial, solo escarbar y comer bichos, nos quedamos lelos mirándolas. La realidad es que yo nunca había visto estas aves. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando levanté la mirada, hice notar a mi esposo que el camino se había perdido. Él parecía no escucharme. Lo llamé a gritos, pero él seguía ido del mundo mirando las pavas. Sus ojos estaban negros, dilatada su pupila,
Tuve que zarandearlo para hacerlo volver. Cuando reaccionó, cayó en cuenta también que estábamos perdidos, el camino no estaba. Ver el desespero de él me hizo comprender que era más delicado de lo que yo creía. Preocupada porque él reaccionara, no me había fijado mucho en la situación que estábamos. Al mirar el lugar donde antes había más o menos media docena de pavas, allí no había nada, era cosa de mediodía. El bosque que nos encerraba era bastante espeso. Mi esposo echó mano a su machete y empezó a cortar maleza. Debíamos encontrar una salida. Eran eso de las 7 de la noche. Cuando logramos llegar a casa, no vimos nada extraño en ese tiempo, pero estábamos a unos pocos metros de la casa. ¿Cómo pudimos irnos tan lejos? Me dispuse a preparar algo que comer. Llevábamos varias horas sin probar bocado. Estando en esto, escuchamos el revolotear de unas aves en el techo. Una gran carcajada cubrió todo. Con esta risa llegó el caos. Un vendaval, un gran huracán cubrió todo. Fuera se sentía un gran aguacero. Las gotas sonaban en el techo. Algo corría por encima de las tejas. Algo que, a pesar de ser bastante ligero, era muy pesado porque se sentía cuando quebraba tejas. ¿Qué podía ser aquello? Además daba unas risotadas o algo así, porque en momentos parecía una risa humana y en otros el de un animal. Mi esposo y yo nos acurrucamos esperando lo peor. Toda la noche fue así. El aguacero, aquello que corría por el techo y se reía, como si se burlara de nosotros. Al primer rayo de sol, mi esposo y yo salimos afuera. Queríamos ver los estragos que la lluvia y el huracán habían causado, más aún el daño que esto hubiera hecho en el techo. Nuestro asombro fue mayúsculo al ver que fuera no había pasado nada, todo estaba completamente seco. En la noche no había caído ni una gota de lluvia y las tejas estaban en perfecto estado. Mi esposo y yo nos miramos, seguros de lo que habíamos vivido esa noche. Nuestro compromiso desde que llegamos allí era que la casa no podía permanecer sola y nosotros éramos personas de palabra, así que mi esposo se organizó para ir al pueblo. Iría a llamar al dueño que vivía en la ciudad y le renunciaría. Lo vivido no era para pensarlo mucho, aunque no quería quedarme sola no había de otra. Mi esposo me prometió volver lo antes posible. Cuando mi esposo emprendió camino, yo fui a la cocina, no quería comer nada, me quería preparar un café. Desde que llegué a la cocina, pude ver por la ventana que habían unas 3 pavas afuera, de las mismas que mi esposo y yo vimos el día anterior. Debo confesar que sentí temor, eran simples aves. Pero aquellos animales me daban miedo. Cuando la cafetera hirvió, me sacó de mi fijación en las pavas. No había caído en cuenta, pero estaba perdida en mirarlas. Al reaccionar pude ver que ya no eran 3, eran más de una docena. Entendí que no podía estarme quieta mirándolas, porque éstas me hipnotizarían. Así que todo momento estuve en movimiento. Las pavas seguían aumentando, ya eran cientos, Dios mío, eran miles. La casa estaba cubierta por estos animales, revoloteaban por todo el lugar, tan así que no permitían que pudiera ver el camino por donde debía llegar mi esposo. Ni siquiera podía ver el sol en el firmamento. Yo seguía en constante movimiento, no podría asegurarlo, pero era lo único que me hacía sentir segura. Llegó el mediodía y mi esposo no aparecía. Llegó el atardecer y el nada. Las pavas eran un hervidero. 6 de la tarde, a punto de caer la noche, yo seguía en la cocina, camine que camine. Cuando apareció mi esposo, ya estaba casi oscuro, venía sucio y cansado. Pasó todo el día buscando el camino para volver a casa. Las pavas lo habían hecho perder. Al entrar no vio las pavas que estaban fuera, pero yo sí podía verlas. Él fue por un vaso de agua. Yo por la ventana pude ver cuando las pavas se convirtieron en algo grande, más grande que una persona, y volaron al techo y empezaron a reírse o lo que fuera. Ahí las escuchó mi esposo, se percató de ellas, llegó la lluvia, o al menos la que escuchaban nuestros oídos. Fue otra noche de espanto. Mi esposo había renunciado. Al día siguiente nos regresábamos a nuestro pueblo. La noche fue igual a la anterior, risas, lluvia y eso que corría por el techo, eso que parecía que acababa con todo. Al salir el sol emprendimos camino al pueblo. Todo ocurrió con normalidad. Cuando llegamos a una tienda del pueblo pedimos algo para comer. El autobús que nos llevaría a la ciudad se tardaba unas 2 horas en salir, así que mi esposo entabló conversación con el hombre que atendía en el lugar. Mi esposo le narró lo vivido en la hacienda. El hombre nos aseguró que allí nunca vivirá nadie. En esa hacienda vivió una anciana que alimentaba las pavas y vendía leña en el pueblo, pero el padre del dueño actual se enamoró de esas tierras. Siempre pensó en tener mucho ganado allí porque era un lugar muy fértil y con agua por todos lados. Con lo que no contaba era que la anciana que vivía allí no quería vender, así que el hombre quiso obligarla, pero ella no cedió. Se decía que aquella mujer era bruja,
A pesar de esto murió en extrañas circunstancias, pero ella siempre dijo a quien la quisiera escuchar, que nadie podría vivir en lo que era su tierra. El hombre falsificó la firma y se quedó con todo, pero nunca nadie ha podido vivir allí, así que esa tierra es casi que abandonada, sigue siendo propiedad de su antigua dueña. Amigos siniestros, seguimos aquí con ustedes a estas horas de la noche. El siguiente relato se titula La Casa de los Fantasmas. Derechos de autor, Alex Moralex Gómez, narrado por Jorge. Soy odontólogo de profesión. Cuando termine mis estudios, debía hacer el año rural que es obligatorio en mi país, así tengas el cartón debes cumplir con este último requisito. Todos quisiéramos que nos enviaran a un pueblo cerca a la ciudad, pero la realidad es que estos tenían sus estudiantes asignados con antelación, hijos de empresarios o políticos. Así que fui ubicado en un pequeño pueblo muy lejano, olvidado de la mano de Dios. Llego en la tarde con un calor insoportable, voy al único hotel existente, las habitaciones todas están desocupadas, pero el precio que piden por la estadía es como la de una habitación en el mejor hotel en un país europeo. Desde que salí de la capital me habían recomendado una casa, no había querido ir allí, por el solo orgullo de sentirme independiente, pero no hubo de otra. La casa era una inmensidad, vivían 3 ancianas, era tan antigua como el pueblo, sus paredes de tapia, su piso en madera, una madera igual de vieja, las tablas del piso crujían como si toda la casa se fuera a desbaratar. La habitación que me correspondía era inmensa como todo allí, sus grandes corredores, su techo con cielo raso y altísimo. Atrás de la casa, a pesar que era en el propio pueblo, tenía una gran huerta con cultivos y árboles frutales. Entre las comodidades o derechos que tenía era que podía tomar cualquier fruta. Después de cerrar el trato del alquiler, me acomodé en mi habitación. En el pequeño pueblo no había nada que hacer en las noches, parecía un pueblo fantasma, así que a las 8 en punto estaba en mi habitación sin nada más que hacer que intentar dormir. El calor era insoportable, ni un radio, ni un televisor. A pesar de todo, pronto me quedé dormido. Cuando estaba profundo, escucho el caminar por el entablado fuera de mi habitación. Serían eso de las 10 p.m. Las ancianas que allí vivían decían que ellos se iban a dormir apenas oscurecía. Las pisadas iban y venían por todo el corredor, acompañado de estos voces, murmullos como personas que hablaran tratando de no despertar a las demás personas en la casa. Creí que por algún motivo las ancianas se habían levantado. Cuando les pregunté a las ancianas, me dijeron que no eran ellas, aseguraron que son los fantasmas de las personas que han vivido en esa casa, pero que no debía preocuparme, eran inofensivos. A pesar que te digan que son inofensivos, no te acostumbras a vivir con cosas así. Era una constante de cada noche, las pisadas en las tablas, los murmullos de voces. A eso se unía que alguien golpeaba las puertas y las paredes, también los lamentos lastimeros. Eso era una constante en aquella casa todas las noches. Era una completa locura. Con los días conseguí un televisor y aprendí a dormir con este encendido y la bombilla igual. Así el ruido del televisor se mezclaba con los de la casa. Aprendí a vivir con los fantasmas y las 3 ancianas que se reunían a hablar de sus cosas, aunque siempre estaban juntas. Solo Bernarda o Bernardita como le decían, era quien hacía todo, las demás solo la acompañaban y hablaban. Una noche, serían eso de las 7 p.m., las ancianas ya dormían. Yo tenía algo de sed, así que salí a la huerta a buscar un limón, para hacerme una limonada, algo muy común allí, pero siempre lo había hecho en el día. Voy a la huerta, con un palo preparado con un gancho, tumbo 2 limones, en medio de la oscuridad, con una pequeña linterna voy a ver dónde cayeron. Estoy ahí agachado buscando, cuando siento y escucho el revolotear de algo grande sobre los árboles. Ese revolotear hace que todos los árboles se mezan, como si de un huracán se tratara. Acompañado de esto una risa chillona y tenebrosa. Olvidé los limones, olvidé la linterna y corrí a casa. Esa noche dormí mal. Al amanecer les pregunto qué era aquello. Las 3 ancianas me dijeron que simplemente eran brujas, les gusta vagar en la noche y asustar las personas que se encuentran. Pues no volví a salir de noche a la huerta. Un fin de semana viajaba a la capital. Dio la casualidad que mi hermano bajaba al pueblo donde yo estaba haciendo mi año rural, porque iba de paso para otro pueblo. Me pidió alojamiento por esa noche, a pesar que yo no estaría allí. Le dije que sí. Hablé con Bernardita para que lo dejara entrar. Así se hizo.
Pero lo que vivió mi hermano fue terrible, estaba bastante cansado, porque el viaje que hacía era en motocicleta, muy pronto se quedó dormido. Cuando alguien le jala la cobija, no solo se la jala, se la arrebata y ésta va a dar a un lado de la puerta, él se pone de pie, sin saber lo que sucede, allí hay alguien o algo, pero él no lo puede ver, escucha las pisadas, pero no afuera, como me pasa a mí, las escuchaba ahí mismo en la habitación. Me aseguro después que veía cuando las tablas se hundían bajo los pies invisibles que caminaban, vio cuando las 2 sillas que yo tenía allí se movían solas, como si alguien las acomodara en un lugar. Y después en otro, las voces también eran ahí en la habitación, escuchaba cuando le hablaban al oído, aunque no podía entender lo que decían. Esa noche fue la más larga y terrorífica para mi hermano. Apenas vio el primer rayo de sol, salió afuera para montarse en su moto y seguir su camino. Bernarda le preguntó si no iba a desayunar. Él le agradeció con toda la cordialidad que pudo y huyó de allí. Yo pasé otros 3 meses en ese lugar, aunque no terminaba mi año rural, me trasladaron a otro pueblo. Cuando conté esta historia a mis padres, ellos no lo podían creer, más que nada, porque en esa casa donde estuve casi 6 meses, no vivía sino una persona y esa era Bernarda. De las otras 2 ancianas ni ellos, ni nadie en el pueblo sabían. También mi hermano me aseguró que él solo vio una anciana allí. Si estás disfrutando de nuestra compañía, te invito a suscribirte y activar la campanita. Gracias por el apoyo. El siguiente relato se titula Noche de espanto. Escrito por Alex Morales Gómez. Narrado por Juliana. Desde muy joven me fui a vivir sola a la ciudad, aunque mis padres no estaban de acuerdo que una mujer joven viviera sola, pero esta era la única manera de poder sacar mis estudios adelante y además trabajar. Así que llegué a la gran ciudad, sin conocer mucho y sin ningún amigo. Por mis ocupaciones no es que tuviera tiempo de relacionarme mucho, así que estaba siempre de la casa al trabajo o del trabajo a clases, en la tarde hasta por la noche. Aunque joven y muy inexperta, tenía mis deseos y mi corazón, así que deseaba con alma y corazón conseguir a un buen hombre que me amara de verdad, pero con mi ritmo de vida creería que nunca lo conseguiría. Llego casi a las 11 a la parada del autobús. Un hombre maduro, atractivo pero mayor para mi edad y con una sonrisa coqueta, me dice que sí me acompaña a casa. Con un cordial gracias, lo dejo ahí parado mientras me subo al autobús. Me quedo mirándolo por la ventanilla y pienso, para mí, eso es lo que debería hacer. Llevar un amante furtivo a mi pequeño departamento. Aquel hombre podría ser el ideal, un hombre maduro, seguro de sí y que tal vez no busque un compromiso. Al llegar voy a la cocina. Me quiero preparar algo ligero y dormir pronto, ya que muy temprano debo estar de pie para continuar mi rutina diaria. Cuando estoy al frente del fogón, siento que alguien me observa. No podría decir muy bien quién, pero es una sensación de que a mis espaldas hay alguien. Es tan así que varias veces me volteo, intentando ver ese acompañante desconocido, que puedo sentir. Muy pronto voy a mi cama. Quiero descansar, aunque esa sensación sigue conmigo. Quiero creer que es el cansancio. Apago la lámpara de noche. Cuando siento un olor, es un olor bastante notorio, es la colonia de un hombre. De inmediato sé que es del hombre que había en la parada de autobuses. Cierro los ojos y a pesar que hoy me da vergüenza escribirlo, me lo imagino desnudo, me estoy quedando dormida. Cuando siento que hay alguien acostado al lado de mi cama, abro bien los ojos para asegurarme que no estoy dormida. Voy a voltear para asegurarme que nadie hay allí, cuando unos brazos me rodean. En el primer instante me sentí bien, se podría decir que protegida. Este alguien que estaba en mi cama, me hace poner boca arriba y se sube sobre mí. No parece tener una actitud sexual, solo se sube sobre mi pecho y me oprime hasta hacerme perder la respiración. Aunque está completamente oscuro, me doy cuenta que sonríe con maldad. El olor a colonia es mucho más fuerte y penetrante. Yo sé que es él, el hombre de la parada del autobús. Quiero gritar, quiero correr, es imposible, ese hombre o lo que sea me tiene en su poder. Fue la peor noche de toda mi vida. Ese alguien me oprimía el pecho hasta casi ahogarme. Cuando ya me sentía desfallecer, dejaba de oprimir y yo podía respirar. Al tratar de inhalar la mayor cantidad de aire, era mucho más fuerte el olor de su colonia. Fue un suplicio de toda la noche. Solo a eso de las 3 de la madrugada, sentí que desapareció. No es que se haya ido, solo se esfumó, como si nunca hubiera estado ahí. Abro mis ojos, porque a pesar que yo creía que todo ese tiempo había estado despierta, la verdad es que dormía. Al mirar bien, veo al lado de mi ventana la silueta de un hombre, no cualquier hombre, uno que yo sé muy bien quién es.
Doy un grito y me pongo de pie, pero allí no hay nadie. Doy un suspiro y pienso que todo fue parte de mi imaginación, pero para corroborarme que estoy equivocada, siento un fuerte dolor en mis senos. También en mis piernas. Voy al cuarto de baño y veo que tengo morados por todos lados. No puedo entender lo que pasó esa noche. Solo fue una noche, pero ha sido la más terrorífica de toda mi vida. Años después, un novio que después sería mi esposo, me diría que eso es parálisis del sueño. Otros dicen que es un demonio incubo. No sabré nunca lo que me visitó esa noche, ni lo quiero saber. Continuamos con más relatos siniestros. El relato se titula Enterrada con cadenas. Derechos de autor, Alex Moralex Gómez, narrado por Jorge. Se decía que aquella mujer fue enterrada, amarrada y con cadenas, porque era tanta su maldad y su poder que temían que pudiera volver de la muerte. Muchos aseguraban que era bruja, otros que un vampiro, unos más temerosos que era el mismo demonio. Se hablaba de cómo había sido enterrada, pero nadie sabía en verdad cómo estaba, ya que de eso hacía muchos años. Una anciana todos los días madrugaba a misa y aseguraba que oraba para que los protegiera de esa mujer malvada, porque cuando pasaran 100 años de su entierro volvería al mundo y traería mucha maldad. Las personas siempre creyeron que era una loca. La historia de la enterrada con cadenas era eso, una historia que se habían inventado para asustar a niños, borrachos, pecadores, pero la realidad es que pocos creían en aquello. Supieron en el pueblo que se cumplían los 100 años, porque la anciana lo gritó a los 4 vientos. Desde la primera misa estaba en la entrada antes de abrir la iglesia, orando y gritando a voz en cuello que aquella volvería a la vida. Las personas no le prestaban atención, como siempre decían que estaba loca. Ese día una densa niebla cubrió todo el poblado. Desde las 4 de la tarde, todo se fue volviendo oscuridad. Los lugareños pronto estuvieron encerrados en sus casas. Algo maligno rondaba el ambiente. Se empezó a decir que tal vez la loca tenía razón y la enterrada con cadenas volvería a la vida. Poco después de caer la noche llegó la tempestad, una como nunca antes se había visto, un huracán que silbaba por entre los techos. Este iba arrancando árboles a su paso. Afuera se escuchaba como si alguien gritara. Después dirían todos que pensaron que era el viento. La tempestad destruyó todo a su paso, cultivos y muchas viviendas. Las personas madrugaron a ver los estragos. Todos se reunieron en la entrada de la iglesia. Lo que los llevaba allí era, al ver la multitud reunida, se reunían a presenciar una imagen macabra y sangrienta. En la entrada de la iglesia estaba la loca. Le habían arrancado la lengua, de esta venía pegado varias partes del sistema digestivo. Era un espectáculo horrendo. Su lengua estaba tirada a un lado del cuerpo. El cadáver de esta tenía los ojos desencajados. Parecía que a la hora de morir estaba más aterrada por lo que vio que por él dolor que le debió producir el arrancar su lengua. Las personas del pueblo obligaron al sacerdote a desenterrar el cadáver de la enterrada con cadenas. Querían estar seguros que ésta seguía en su tumba. Solo después de muerta le estaban creyendo a la loca. Todos sabían cuál era la tumba, así que fueron allí, sacaron y destaparon el féretro. No lo podían creer, estaba vacío. Allí solo estaban las cadenas. Alguien había abierto sus candados. Aquella, fuera lo que fuera, había vuelto a la vida. A la hora de revisar la casa de la anciana loca, una sorpresa más les esperaba. En la cama de esta estaban las llaves de los candados que ataron a ese ser malvado. No sabían qué hacer, no sabían si atacaría a alguien más, pero con el tiempo, al ver que no pasaba nada, se fueron olvidando de ella. Hoy en día solo se habla de la que volvió a la vida, ya nada se dice de la loca, ni de la fue enterrada con cadenas, porque era un ser malvado. Un placer estar con ustedes esta noche. Esta historia se titula Pesadilla de terror. Autor: Alex Moralex Gómez. Narrado por Juliana. Llego a casa tarde de la noche, cansada y aburrida. En el trabajo tuve un desacuerdo con mi jefe inmediato, más que todo porque él quiere que salgamos. Cree que por su cargo puede hacer lo que se le plazca. Así que todo el día después que le dije rotundamente que no saldría con él, me reprochó todo lo que hacía. Estaba convencida que al día siguiente me despediría. La verdad es que necesitaba el trabajo. Hacía muy poco había llegado a la ciudad y no conocía a nadie. Entre mis planes estaba trabajar y estudiar, pero a fuerza de lidias había logrado conseguir aquel empleo mal pago y ahora con ese nuevo problema. Me doy una ducha. Me pongo mi ropa de dormir y pienso la falta que me hace un hombre para que me defienda de estos abusivos.
Si lo tuviera haría que pusiera a ese pesado en su sitio. A eso de las 5 de la mañana estoy en la parada de autobuses. La noche anterior dormí mal. Pensaba en mi despido inmediato. Mientras espero el autobús, un hombre apuesto me mira con fijación. No es una mirada de seductor, más parece de maldad. Aún así me agrada. Sin sonreír, sin saludar, toma un autobús de otra ruta. Llego a mi trabajo. Efectivamente mi jefe me llama a su oficina, me dice que he sido una mala chica, pero si accedo a sus pretensiones, no solo conservo mi empleo, sino que también puedo tener un aumento de sueldo. Le grito en su cara, que es un sucio cobarde que se aprovecha de su puesto para dar rienda suelta a su perversión. Aún después de lo sucedido termino mi día laboral. Si me quiere despedir que lo haga, pero yo no le daré el gusto de renunciar. Más que orgullo, es el temor a quedarme sin empleo. En la salida está mi jefe esperándome, me toma de un brazo y me lleva a un rincón. Allí me dice que es mi última oportunidad para conservar mi empleo, no sé el por qué, pero le digo que le contaré todo a mi novio. Como buen cobarde suelta mi brazo y se retira unos pasos. Pero recapacita, sabe que llevo poco tiempo en la ciudad y es imposible que tenga un novio. Me da una cachetada y me dice zorra mentirosa. Salgo de allí más con el dolor de mi orgullo herido. En el autobús, se sube el hombre de la mañana. Con un razonamiento de niña mimada, le hablé en mis pensamientos. Por favor, sé mi novio, por favor ayúdame. Protégeme. Él me miró con fijación, como si en realidad me escuchara. Se bajó en la misma parada de autobús que yo. Pensé que tal vez me hablaría o simplemente me sonreiría. Pero no fue así. Siguió su camino, mientras yo le decía con mi pensamiento, acompáñame a casa, sé mi protector. Para mi asombro él volteó y me miró, solo una mirada y desapareció en la noche. De nuevo me baño, me visto y me quedo dormida. El cansancio es terrible, no podría asegurar si es un sueño, una pesadilla o estoy despierta. Veo al hombre de la parada del autobús, está frente a mí completamente desnudo, me veo a mí misma desnuda en mi cama. No siento una sensación de placer, me embarga el terror. Más que nada porque él no me mira con deseo o placer. En su mirada solo hay maldad, un brillo en sus ojos me dice que no es nadie bueno. Se posa sobre mí, me accede carnalmente, con fuerza, con rabia, con unas embestidas tan fuertes que me hacen doler el cuerpo. Siento que me va a matar. Me talabra como pretendiendo arrancar mis entrañas. Quiero gritar, quiero quitármelo de encima. Estoy siendo ultrajada, violada. Veo en su cara odio, no veo que tenga algún grado de satisfacción. No sé en qué momento de la noche se marchó, solo sé que me dejó adolorida todo el cuerpo y a mi alma atormentada. Quise pararme para ir al servicio de baño, pero estaba tan maltratada que me dormí. Sin querer. Llegaron ahora sí las pesadillas. Veo a este hombre igual desnudo, lleva en su mano un gran cuchillo. También yo estoy desnuda junto a mi jefe, este solo tiene sus calzoncillos puestos. Pero puedo ver que está excitado al verme desnuda, está tan pendiente de mí, que no se fija en aquel hombre que está detrás de él. El otro sin decir una palabra lo apuñala 1,000 veces. En sus ojos se ve el placer, lo disfruta de una manera inmensa, eso se nota en su mirada. Es tanta la sangre que brota de mi jefe que se llena toda la habitación, una habitación que no tiene puertas, ni ventanas. El asesino se funde en la sangre, mientras el cuerpo de mi jefe flota en su propia sangre, la habitación se llena por completo, me estoy ahogando en la sangre de mi jefe, quiero correr. Quiero gritar, pero no hay a dónde, voy a morir ahogada. Cuando estoy a punto de desfallecer, despierto gritando de terror. El teléfono al lado de mi cama repica con insistencia, lo tomo y contesto, es de mi trabajo, me dicen que ese día no hay que ir, ya que en la noche anterior por robar el local asesinaron a mi jefe a puñaladas. Después de que la policía investigue se volverá a abrir. Igual como siento mi cuerpo de adolorida y mi cabeza llena de la locura que viví esa noche. No creía que pudiera ir a trabajar. 3 días después me llaman de nuevo a seguir con mis labores. En la parada del autobús espero ver a aquel misterioso personaje, pero ni ese día, ni nunca más volví a verlo. No sé si tenga yo que ver en la muerte de mi jefe, lo que sí sé es que lo encontraron muerto solo en calzoncillos, los mismos que yo vi en mi pesadilla, lo sé porque lo vi en las noticias, aunque solo haya sido un mal sueño, me acompañará el recuerdo de por vida.